Señor Balmoli, no ha encendido el audio. Perdón, soy Valmori Gerber Jr., fundador de Quambi Computación Cuántica y actual director de Vertical Salud de CAT, que es una asociación de empresas de tecnología de Santa Catarina. Antes de empezar esta charla, yo quisiera agradecer a mi amigo José Vilar, a mi CEO favorito, Rodrigo Vilar, por esta nueva oportunidad de estar aquí en FIS 2021. Agradecer también mi participación permanente, perenne, durante el año como presentador de algunas entrevistas asociadas con innovación, dificultad y soluciones para el emprendimiento en la salud de Brasil. Tengo el honor de recibir a diversos empresarios que asumen las responsabilidades y las dificultades de emprender en la salud como yo. Vamos a conversar un poquito sobre sus correspondientes tecnologías, claro, que van marcando la diferencia en la sociedad, y después vamos a conversar sobre las dificultades de esta jornada de emprender en el área de la salud. A pesar de la enorme oportunidad que nos trae este mercado, no solo en Brasil como en el mundo, él también carga una o trae una carga de responsabilidades. Emprender en la salud es diferente de emprender en otras áreas. Yo suelo decir que es el área más difícil de emprender. Y no quiero asustar así a emprendedores del área de la salud. No, al revés. Es solo para divertirles que hay una responsabilidad de regulación social. Estamos trabajando con vidas, vamos ingresando a un mercado que todavía tiene un modelo operativo clásico, aunque hay mucha tecnología embarcada. Si se va a una ciudad, una de las instituciones que tiene más tecnología de punta embarcada es el hospital. Si pensamos en una resonancia magnética, en robot que hace cirugía, una tomografía computarizada, pero está muy basado en el emprendimiento, adquirir un equipo y ponerlo en operación dentro de la institución. Vamos a hablar de toda la jornada, tener una idea, tener un sitio, hacer que personas crean en aquello, validar el producto y cómo convencer a las personas de que aquello va a marcar la diferencia en sus correspondientes negocios, ya sea un hospital, una clínica o el paciente, el B2C, el consumo del paciente de la tecnología del área de la salud. Yo pido que mis colegas se presenten, que hablen de sus cualificaciones, sus correspondientes negocios. Llamo a mis colegas por orden alfabético. Gracias a Artur, José, Vander, que están conformando esta mesa para esta rica discusión. Para comenzar, yo quiero llamar a nuestro director ejecutivo y fundador de AfroSaúde, Artur Igor. Artur, bienvenido. Muchas gracias y siéntase a gusto. Gracias. Buenas tardes a todos. Esta es una situación totalmente diferente. Emprender en la salud requiere superar varios desafíos. Soy Artur Lima, cirujano, odontólogo, estoy en Salvador, Bahía, y soy experto en salud pública y ahora estoy terminando mi máster en la Facultad de Medicina de Bahía. Yo investigo y escribo sobre salud mental y calidad de vida relacionada con el trabajo. Yo he estudiado a este tema de la odontología en la pandemia. Estoy al frente de AfroSalud, que es una institución que conecta profesionales negros y con pacientes que buscan una equidad en en el tema racial. Y bueno, AfroSalud es una plataforma completa de conexión de salud para los profesionales y pacientes, pero también desarrollamos soluciones con enfoque en salud pública, pensando en el acceso de la población negra a diferentes servicios que se ofrecen. Muchas gracias, Artur. Básicamente, ha creado usted una forma de comunicar profesionales del área de la salud negros con pacientes negros que se sienten más cómodos con esta relación profesional. ¿Es así?
En la mayoría de ellos son afrodescendientes, pero mostramos que hay esta diversidad racial en el cuidado y la plataforma puede también utilizarse por no negros. Es un reto muy grande hacer esta comunicación y trabajar con un público muy diferenciado porque la transmisión del mensaje puede ser muy difícil cuando tenemos diferentes públicos. Nosotros hemos construido este producto pensando en la dificultad de acceso que tiene la población negra a algunos servicios y a veces encontrar un profesional cualificado para tratar temas de raza y salud. Por ejemplo, Afrosalud tiene una red multicapilar y una persona, por ejemplo, un paciente pasó por 4 esquemas de tratamiento y no solucionaron su problema porque él no encontraba un profesional que conociera el tema específico de la raza negra. Entonces, también tenemos el tema de la violencia obstétrica sufrida por las mujeres, entonces traumas del parto, y nosotros fuimos desplegándonos en estos problemas de salud diversos que hay en el mercado, y nosotros hacemos este encuentro para fortalecer la idea de diversidad en la salud, y está comprobado que cuando hay esta diversidad en el proceso de tratamiento del paciente, adhesión, comunicación, empatía, reducción de sesgos, el tratamiento es más cualificado. Entonces, nuestro reto estaba en comunicar que el negocio, por el hecho de que sigue un nicho, no es un negocio de segregación, sino de diversidad e inclusión, porque estamos reduciendo las inequidades de la salud. Cuando miramos los indicadores de salud brasileños, la población negra es la que, los pacientes negros son los que se ponen en una situación más grave, que tiene más dificultad para encontrar una cama en la UCI, y es la población negra también la que muere más por enfermedades evitables. Si pensamos en enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, estas enfermedades afectan más y con más severidad a la población negra. Incluso una simple discusión de este tema, por ejemplo, hablar de este tema que hoy va a despertar la reflexión en todos que están viéndonos, que fomentar esta diversidad favorece a todos. La población negra está conformada por millones de personas en todo Brasil y podemos hacer este trabajo de expansión internacional. Tenemos la población negra en diáspora, tenemos los países africanos de lengua portuguesa, y también podemos dialogar en esta conexión Brasil-África y países de lengua portuguesa. Y muchos de los desafíos que encontramos al inicio de este proceso están relacionados con este acceso a capital e inversión, por el hecho de que es un producto que trabaja la diversidad y por el hecho de que las personas que están al frente del producto, yo y Igor, somos 2 hombres negros que van en la vía contraria de lo que es común entre los líderes de estas empresas. Entonces tuvimos que hacer una validación del proceso y surgimos en 2019, pero entre 2020 y 2021 logramos inversión como startup y tenemos la primera inversión y también recibimos otros premios internacionales que nos permitieron salir de un prototipo que funcionaba hasta hace 2 meses para construir un producto, una plataforma completa con toda la jornada de pacientes para encontrar este soñado profesional y también toda la jornada de la telemedicina. La población negra es vulnerable y estamos trabajando la idea de que la telemedicina puede funcionar, ser democrática y representativa, y nosotros conectamos porque hay profesionales de todos los estados de Brasil, pacientes en todo Brasil, y tenemos también una terapeuta de Roraima que atiende, por ejemplo, a pacientes en Sao Paulo.
porque en el interior de São Paulo esta paciente no encontraba una profesional que la representara. Y aquí la tecnología de la atención a distancia puede eliminar estas barreras geográficas, y otro desafío muy grande es justo de mostrar a las poblaciones vulnerables que estas tecnologías pueden solucionar el problema de productividad, pueden ser representativas y funcionan cuando nosotros podemos construir muy bien. Perfecto. Artur, después volveremos a esta discusión sobre las dificultades en esta trayectoria. Primero vamos a escuchar a nuestros colegas, después vamos a hablar de esta dificultad de lograr inversiones para su negocio, para su idea. Siguiendo aquí, vamos al colega José Tomás Arenas, que es de Santiago de Chile, fundador y director ejecutivo de TeleDX, una empresa que desarrolla tecnología para diagnóstico, la parte de oftalmo, radiología y otras herramientas de inteligencia embarcadas en el área de la salud. Estimado, bienvenido, siéntase a gusto, por favor. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, ¿me escucha? Acerca de mí, bueno, yo soy ingeniero eléctrico y también soy ingeniero industrial de la Universidad de Chile, pero llevo más de 10 años dedicado al área de la tecnología en salud, y tal como adelantaban, en TeleDX lo que hacemos es desarrollar e implementar soluciones de inteligencia artificial para el sector salud. Y nuestra principal solución, nuestra solución más madura y que tiene más tracción, se llama DART, y es una plataforma de teleoftalmología que usa inteligencia artificial para poder dar acceso, dar cobertura y dar diagnóstico oportuno a la razón de pérdida de visión y ceguera que crece más rápido en el mundo, que es la retinopatía diabética, es decir, la pérdida de visión y la causa de ceguera que es generada por la diabetes, porque ustedes saben que la diabetes es una epidemia mundial que afecta a más de 40 millones de personas en Latinoamérica, y por eso tiene esta consecuencia tan grave en la salud visual de la población y especialmente de la población vulnerable. Entonces, básicamente lo que hacemos en TeleDX es juntar los dos mundos, el mundo, digamos, de la salud y, por otro lado, el mundo de la tecnología y en particular de la inteligencia artificial, que hoy día son un poco más compatibles, pero hasta hace poco tiempo eran dos cosas totalmente separadas y totalmente independientes. Entonces ese es un primer desafío, pero también una motivación, digamos, de cómo llevar algo que es tan interesante, que tiene tanto crecimiento como es la tecnología y que además tiene tantos resultados, principalmente en otros sectores, y al mismo tiempo tener el impacto social que tiene hacer soluciones escalables, soluciones de amplio alcance, juntando estas dos cosas para la salud y para muchas personas, digamos, especialmente, como decía, en nuestra región. Así que ahí conversaremos más y abordaremos más en profundidad respecto a las experiencias que tenemos y a los desafíos que, como se comentaba en la introducción, tiene especialmente emprender en salud respecto a otros rubros. Excelente, José. Muchísimas gracias. Después, entonces, vamos a hablar principalmente, no sé si usted conoce el modelo, ese modelo, y vamos a hablar sobre el modelo que ocurre en Chile, porque ustedes trabajan con herramientas de diagnóstico, auxilio diagnóstico, y probablemente es posible que sea posible registrar ante los órganos reguladores. Vamos a conversar sobre eso porque yo particularmente estoy muy curioso sobre ese tema para saber cuál es el comportamiento en la tecnología de Chile, tan importante para el área de la salud, ¿verdad? Para transformar significativamente la calidad del servicio médico. Dando continuidad ahora,
volvamos a Brasil, salimos de Chile, vamos, volvemos a Brasil, a Rio de Janeiro especificamente, com o Dr. Wander Cortese, fundador e diretor executivo da BIP Salud. A BIP Salud, basicamente, dá comodidade e qualidade de vida a las pessoas dentro de sua casa. São exames de laboratório, vacunas, todo em home care, em domicílio. É um grande desafio, ¿verdad? Es un área que también es bien regulada. Hay que controlar ese modelo arcaico con algunas características que aún apresionan el desarrollo de la medicina en Brasil, ¿verdad? Entonces, por favor, estimado, puede presentarse y hablarnos sobre su negocio, su empresa. Qué gusto encontrarlo aquí nuevamente. ¿Me escuchan bien en primer lugar? Sí, perfecto, muy bien. Me pareció increíble que la gente de la organización consiguió encontrar la voz de Siri para hacer la traducción. Entonces, estoy feliz de que Siri está participando con nosotros. Pero bueno, Vander, como mencioné, yo vengo de familias de médicos. Mi papá es cardiólogo, mi mamá es dermatóloga. Yo me gradué aquí en Río de Janeiro, pero aún en la Universidad de Medicina, a mí me presentaron de forma espontánea el emprendedorismo. El emprendedorismo yo estoy graduado hace 13 años, eso fue al inicio de la universidad, entonces eso fue hace más de 15 años. Y el emprendedorismo no era tan hablado como era antes, entonces si no tendríamos un panel como este hace 15 años, con profesionales de salud. Las personas mal sabían deletrear esa palabra hace 15 años. Entonces, diferente de nuestros colegas que van a hacer la especialidad médica, ortodermatología, cirugía, cardiología. Yo seguí un camino diferente y con 24 o 25 años establecí mi primera empresa. Creo entonces que tengo alguna legitimidad para poder hablar de los desafíos de la salud. Y estamos ahora pasando por la segunda vez, porque este fue un grupo con red de clínicas de medicina del trabajo. Y para aquellos que no están familiarizados, estos cuidan de los trabajadores de la empresa y son exámenes de admisión, periódicos, etcétera, en una red de 13 clínicas en 4 estados de Brasil. Y es una de las primeras en el sector. Por eso, esa es una B2B para atender empresas. Es una jornada para el área de la salud. En algún momento del 2015 al 16 quedó claro para mí que pasábamos a recurrir a los celulares para todas las demandas. Entonces, como si estamos conformes, rápidamente pensaríamos en eso, pero yo no tengo ni una participación, pero simplemente quiero reconocer la relevancia que el iFood tiene para atender la demanda de alimentación. De la misma manera que si uno tiene que desplazarse en las grandes ciudades, llegó el Uber hace algún tiempo y se convirtió en sinónimo de vehículo de desplazamiento. Llaman Uber. Entonces se convirtieron en referencia. La comunicación por WhatsApp o escuchar músicas por Spotify, encontrar una novia por el Tinder. En fin, puedo citar 15 o 20 ejemplos de apps y de plataformas que son referente para una cierta demanda. Pues bien, y en salud, les hago entonces ahora esa provocación a ustedes. Y en salud, ¿cuál es la app, cuál es la aplicación, plataforma que viene a la mente de los brasileños? Así como mencioné, iFood para la alimentación, WhatsApp para la comunicación o Spotify para la música. ¿Cuál es la aplicación que viene a la mente de los brasileños cuando se piensa en salud? Y cuando yo hacía esa provocación, no había muchas respuestas. Y cuando venían, eran básicamente, la app de mi seguro médico. Pero debemos convenir que aquí el modelo de Brasil, el seguro médico, en la gran parte de las veces, es ofrecido por el empleador. Entonces, si el empleador, el director de recursos humanos de la empresa decide cambiar de una operadora a otra, va a llegar un correo para todo el mundo diciendo que ya no existe más, van a desinstalar la app e instalarán otra. Entonces, esa respuesta no vale porque no hay allí
una lealtad para esa solución. Entonces, el espacio de esa solución, que es lo que llamábamos de top of mind, que es lo que viene a la mente cuando pensamos en salud, en mi opinión, hasta ahora en el 2021, sigue vago aún. No existe aún una solución. Entonces, esa es la manera más fácil de explicar qué es lo que estamos construyendo aquí en la BIP. ¿Cuál es nuestro sueño grande en BIP? Esperamos que dentro de poco tiempo, cuando alguien en la mesa de un almuerzo familiar o de un encuentro de amigos diga, necesito tan, 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 y si ese tan, tan, tan está relacionado a la salud o a healthcare, espero que alguien en la mesa le diga, ¿ya viste, ya consultaste BIP? Esa es nuestra visión a largo plazo. Pero tenemos que empezar por algún lugar. Entonces adoptamos una estrategia que ya venía consolidándose en otros varios sectores diferentes de la salud. Las estrategias del consumo, del consumo, poniendo al consumidor en el centro de la compra en línea entregada en casa. Esa tendencia ya ocurrió hace mucho tiempo. Entonces, Amazon empezó con ello, pero trajimos a América Latina el mercado libre. También específicamente tenemos aquí en Brasil el Magazine Luiza y así otras muchas que supieron identificar y fueron first movers en esa tendencia de controlar la entrega en casa. Entonces, recapitulando aquí, existía un espacio disponible de una app que fuera disponible en salud y que también, si no hubiera un player que adoptara ese approach, por lo tanto, surgiría a VIP. Entonces, yo tendría algunas tesis y yo suelo decir que el emprendedor cuenta cosas buenas, ¿verdad? Siempre. Entonces, fue un año y medio de tesis sobre la compra online entregada en casa y no lográbamos avanzar, pero un año y medio después, más o menos en 2017, empezamos por primera vez a ofrecer vacunas en casa. Y hablar de vacunas ahora es fácil porque todo el mundo es un especialista en vacunas. Todo el mundo tiene un infectólogo, todo el mundo habla de plataformas de desarrollo de vacunas de ARN mensajero, como si estuviera hablando de fútbol. Entonces, esa es la verdad. Pero antes hablábamos de vacunas en 2017 y quién se iba a imaginar que iba a ocurrir esa tragedia. Entonces, empezamos creciendo en vacunas de este modelo sin clínicas abiertas al público. O sea, tenemos las cloud clinics, que son nuestras clínicas. En el minoreo, claro, existe la expresión dark store, que son tiendas no abiertas al público. Son las tiendas que solamente sirven para tener su stock, sus materiales y hacer la entrega de lo que se compró en línea. VIP sigue ese modelo. Es algo que se llama Asset Light o Asset Smart en los libros de negocios. Y así nosotros logramos hacer vacunas, llevar vacunas a la casa. Encontramos un product market fit dando la vacuna en casa. Ahora estamos en más de 100 ciudades, en Paraná, Espíritu Santo, Distrito Federal, São Paulo y Río de Janeiro. Ya tenemos más de 1,200 personas contratadas por mes y hoy somos la mayor empresa de vacunación sin tener una clínica abierta para el público en Brasil, solo en el modelo delivery. Por último, entendimos que la vacuna era el punto de partida de BIP. Nosotros nunca vamos a ser la mayor empresa de vacunas si no hubiéramos pasado por esa etapa que pasamos. Y nuestro segundo negocio lanzado, como fue dicho aquí en la presentación, es el de análisis clínicos. Este es un término para análisis de laboratorios, por ejemplo, swabs, exámenes, análisis de sangre, etcétera, diversas muestras. Hoy ya estamos en Río y en São Paulo con laboratorios y muy pronto lanzaremos en Paraná, en Curitiba, y también vamos a tener otras business units. Y así concluyo entonces mi presentación inicial explicándoles que Avip es la mayor empresa de vacunas creciendo hoy en los análisis clínicos y tiene como aliado a grandes operadores, destacando a Mil, a Bradesco, y muy pronto tendrá otras business units para tener relevancia, para así ser la app de salud para las familias brasileñas. Y hablando de desafíos y de dolores,
Creo que aquí tenemos para todos los gustos y tamaños que se puedan tratar. Tengo varias ideas aquí. Muchas gracias, Vander. Felicitaciones por esa jornada. Yo tengo algunos colegas que ahora, bueno, claro, está cambiando el escenario, pero la mayoría de los emprendedores del área de la salud no son médicos, son administradores, son ingenieros, otras categorías, no son médicos. Los médicos están muy dirigidos a la parte de modelos clásicos, de tener hospitales, etcétera, sin dejar la medicina, claro, de lado, porque la persona está empezando su jornada ya desde abajo, desde hasta comenzando como un simple albañil hasta llegar a la cumbre del edificio como un gestor o administrador. Incluso porque la formación que que la medicina te da es grande. Entonces es muy difícil que él renuncie a todo eso para ser un emprendedor. Muchos intentan conciliar la vida de médicos con la vida del emprendedor, con las dificultades. Todos los que asumen la la camiseta del emprendedor, que realmente visten esa camiseta y dejan de lado otras ideas, son pocos. Y varios otros colegas aquí del sur también han tenido un caso de gran éxito como el suyo, porque ellos entienden la jornada. Diferente de mí, que soy un físico entonces para mí es una gran dificultad entender de esto. Entonces yo estoy construyendo mi proyecto, mi idea y después entender por qué. Entonces, el gran trabajo que hicimos aquí de concienciación, de intercambio de experiencias, etcétera, entre los grupos de salud que tenemos en Santa Catarina y tomar ese grupo de emprendedores discutiendo de igual para igual, serían emprendedores embrionarios que tuvieron la primera idea para que a aquel momento ya en esa selección se limitaran percepciones equivocadas y que la tasa de éxito fuera mayor en las inversiones, en esos emprendimientos. Entonces, felicitaciones. Dando continuidad, muchas gracias, dando continuidad a a nuestro trabajo en sentido horario en orden alfabético. Volvamos ahora con Arturo. Entonces, vamos a hablar. Yo antes ya di spoilers sobre la dificultad. Pues obviamente usted tiene una situación que es característica de una historia ya que existe y que aparece en determinadas clases o regiones. Pero por favor, muéstrenos, retrate cuáles fueron las dificultades que usted sufrió y que sigue sufriendo y que aún va a sufrir en esa jornada de emprender y transformar en esa jornada de mercado con un potencial de sostenibilidad. Cuando comentabas justamente ahora sobre vestir la camiseta, que es un pedazo de tela, ¿verdad? Me recordó situaciones que yo pasé, no solo en la medicina o en la odontología. Uno no es, no se, a uno no lo gradúan con la idea de ser un emprendedor, sino para cuidar personas. Nosotros cuidamos personas de otra manera, pero el modelo tradicional es diferente y te pone dentro de una caja, digamos así. Por ejemplo, vemos el emprendedorismo, vemos que startup, modelos de negocios, crecimiento. Entonces fue al mismo tiempo un desafío para capacitarme en ese sentido, para poder madurar en el área de la salud. Y así acabé encontrándome con un problema, que es la estructura, y que solo descubrí cuando entré en el mundo del emprendedorismo y que dejó claro ese acceso al dinero, al capital. Era necesario alguien que apostara en el negocio para seguir creciendo. Y desde que empezamos a validar nuestra idea, nosotros hicimos un grupo en el cual teníamos casi 5,000 posts de usuarios mostrando los problemas que pretendíamos solucionar. Y nosotros no lográbamos
tener por lo menos ese diálogo con los inversionistas. Entonces continuamos usando prototipos que confirmaron la validación de esa idea, pero aún así hubo diferentes problemas. Yo participé en situaciones en que me cuestionaban si, por ejemplo, el tema de la salud era una cuestión racial también, siendo que en realidad ese es un nicho de miles de personas y es muy prometedor. En fin, solo para poder responderte de forma corta y momentánea para ese punto. Pero bueno, nosotros seguimos avanzando hasta que logramos tener inversiones, tanto de Google como de nuestra inversora Ángel, y ahora ya tenemos una posible escalabilidad en nuestro negocio con los principales o con los diferentes lugares de Brasil. Y el hecho de que de que es tecnología, nosotros podemos tener entonces esa posibilidad de avanzar. No tenemos un espacio físico nuestro aún porque no lo necesitamos. Aquí en Salvador tenemos un cowork, nuestro inversionista tiene un espacio, entonces lo nuestro es todo digital. Pero cuando entramos en el mundo de health tech, es con millones que algunas empresas entran y nosotros empezamos desde cero. Pero ahora nosotros estamos ampliando las métricas suficientes para conseguir dialogar, para tener inversiones mayores. Entonces, estamos totalmente relacionados al dinero, porque incluso cuando sabía de la inversión, necesitaba dinero para mejorar el producto y simplemente estaba en ese círculo sin saber qué hacer. No lograba salir de ese círculo. Pero hoy, nosotros, así como Aviv, tenemos una solución sensacional. Para Salvador sería ideal porque es una ciudad geográficamente bastante accidentada. Sería un gran impacto poder llevar a la vacuna a los domicilios. Entonces, ser esa referencia, estamos logrando hoy ser un referente aquí y queremos también ser un referente en lo que se refiere a diversidad y salud. Yo veo gente en internet que dice, tengo que ir al dermatólogo. Entonces pueden marcar la consulta por la aplicación. Nosotros hemos logrado crear una marca muy fuerte con una pauta que depende de la diversidad, pero aún también con un nicho consolidado, teniendo todo un mercado. Nosotros aún tenemos que pasar por la puerta de ser una empresa liderada solamente por personas negras. Las empresas que están invirtiendo están en el sur y en el sudeste. Pero nosotros estamos intentando vencer ese lado para hacer que nuestro negocio crezca más y que tenga escalabilidad nacional, internacional y que sigamos usando muchas otras tecnologías que puedan ser acopladas a la solución. O sea, nadando contra la marea de esa manera, Arthur, me imagino lo fuerte que vas a estar cuando llegar más adelante. Te felicito. Bueno, vamos a tener que acortar un poquito el tiempo de respuesta de cada uno. Tenemos 20 minutos más, pero sobra un tiempito para José y para Vander. Entonces, continuando el orden, por favor, José, por favor, puede hablarnos sobre el modelo de regulación de Chile y si puede comentarnos si usted conoce el modelo de regulación de Brasil. Háblenos sobre sus dificultades en el desarrollo de esas tecnologías que son realmente de alto impacto tecnológico. Entramos en un sistema tan complejo que es el sistema DAICO de imágenes médicas y otras tecnologías y embarca en soluciones que auxilian al médico para facilitar el diagnóstico. Sí, gracias. De hecho, tengo una lista de cosas que yo definiría como algunos de los desafíos que quizás no son tan obvios en la salud o para emprender en salud, y uno de ellos es la regulación. Pero voy a recorrer un poco los otros para graficar a qué me refiero. Por ejemplo, cuando hablamos de tecnología y en algo tan disruptivo como la inteligencia artificial, que muchas veces
se conoce poco o lo que se conoce es fácil de malinterpretar, es decir, qué significa estos robots, cuáles son el nivel de decisiones que pueden tomar por nosotros, qué impacto tiene eso en el trabajo, o sea, cuál es el grado de reemplazo de las labores que ya se hacen. Entonces, hay una serie de cosas que, como digo, tienen que ver con la cultura y con lo que nos hemos encontrado en estos años respecto a una cultura inherente de hacer las cosas como se han venido haciendo. En salud, en medicina, digamos, las cosas funcionan o existen de una manera y entonces es difícil hacer saltos. Y como parte de eso está la falta de digitalización con la que uno se encuentra. O sea, siempre se está luchando con el tema de los registros clínicos electrónicos, con la interoperabilidad, y se habla y se ha avanzado algo en eso, pero en realidad ese tipo de cosas son basales. O sea, yo siempre digo que la digitalización en sí, o sea, hacer un mismo proceso que se hace físicamente, hacerlo digital, como por ejemplo es la telemedicina tradicional, no necesariamente es un cambio, porque al final es hacer, o muchas veces se busca hacer exactamente lo mismo, pero por otro canal. Y en eso es donde nosotros encontramos que cosas un poquito más sofisticadas como la automatización o la inteligencia artificial permiten multiplicar o permiten hacer procesos con mayor alcance sin necesariamente tener crecer en la capacidad de base o en los costos, digamos. Y respecto a lo que comentaba de automatización y la inteligencia artificial, muchas veces es lo primero con lo que uno se encuentra con el temor, es decir, por ejemplo, un médico, esto me va a reemplazar a mí, entonces me genera, o no lo conozco bien, o me genera temor y por lo tanto me genera rechazo, hay resistencia al cambio, pero siempre pongo el contraejemplo de que si estamos enfrentados al escenario en el que estamos nosotros, que es que no hay más de un 30% de las personas diabéticas que reciben su examen anual de fondo de ojo, malamente tú vas a buscar reemplazar algo. Lo que más quieres hacer tú es potenciar, es crecer desde ese 30, no reemplazar lo que resuelve ese 30 y no crecer. Entonces, siempre pongo ese ejemplo que en realidad muestra que lo que se busca aquí no es reemplazar sino potenciar. Y como tú comentaste al principio, también están los temas de la responsabilidad en términos de que un resultado o un error en este sector es distinto, por ejemplo, a un modelo de aprendizaje automático en retail que quizás te recomendó un cinturón en vez de una cartera. No es lo mismo que equivocarse en el diagnóstico de alguien o en el tamizaje diagnóstico de alguien, que es la etapa en la que estamos nosotros. Y por otro lado, eso a escala está el tema del impacto social, que es un desafío, pero a la vez una motivación. O sea, eh, las cosas que nosotros buscamos hacer no es en el uno a uno, sino que buscamos, y de hecho hoy día, por lo menos en Chile, estamos beneficiando a más de 200.000 personas al año, todos los años. Entonces, eso hoy tiene su lado positivo, pero hay que tener mucho cuidado. Y finalmente, antes de entrar al tema de regulación, está el alineamiento de incentivos, que no siempre es tan directo. Uno naturalmente puede pensar, bueno, las cosas que hacen que la salud funcione mejor, que haya más acceso, que haya más prevención, que haya más ahorro. Depende de con quién uno esté hablando, cómo hay que plantear eso, porque no siempre están exactamente alineados los incentivos del pagador o la aseguradora, que puede ser pública o privada, con el prestador, que puede tener otra función de optimización, y finalmente con el paciente, que no siempre o pocas veces, digamos, es por ejemplo el que paga de su bolsillo. Entonces, llegar a que el que paga esté de acuerdo con el que ayuda a ejecutar, sobre todo en un modelo digitalizado, y en eso estoy alineado, digamos, con estos nuevos modelos, que por lo menos el que nosotros también estamos a bordo, que tiene que ver con no una infraestructura física, sino con algo que se basa en las herramientas digitales para también poder escalar de mejor manera. Pero son cosas que hay que tener en consideración y que no son obvias, a pesar de que quizás hoy día son un poquito más digeribles que hace algunos pocos años atrás. Y respecto a la regulación, que efectivamente es uno de los puntos que tiene diferente este sector a otros, porque en otros tú puedes hacer un prototipo, puedes lanzar, tienes tus primeras ventas y eso es lineal, digamos, y hay muchos supuestos que son fáciles incluso de transmitir. Aquí, además de todo lo que dije, está el tema de la regulación, que yo lo resumo como cómo demuestras que lo que tú estás proponiendo hace lo que dice que hace.
Y además en el tema de inteligencia artificial, y ahí tomando tu pregunta, tanto en Brasil como en otros países, en Estados Unidos, lo que sí está un poco más desarrollado es la regulación de dispositivos médicos, porque, entre paréntesis, los sistemas de inteligencia artificial de apoyo a la decisión, de diagnóstico, de tamizaje o de cualquier parte del proceso, son considerados software como dispositivo médico. Y por lo tanto, como primera línea, se alinean, digamos, con cuál es el roadmap de un dispositivo médico, que tiene que ver con el nivel de clasificación de riesgo, y según eso, digamos, si el dispositivo médico está regulado o no, o si está sujeto, digamos, a una serie de cosas. Y por lo menos en Chile hay pocos dispositivos médicos que están sujetos a la vigilancia de la entidad, digamos, encargada de eso. Entonces, lo primero que la gente piensa es, bueno, si no está en esa lista de 2 o 3 dispositivos médicos, entonces significa que hay libertad total de comercializar. Y la verdad es que en la experiencia es todo lo contrario, porque cuando no hay un roadmap claro, entonces, lejos de ser, bueno, se puede hacer lo que uno quiera, en realidad siempre va a haber alguna razón para que alguien, por el motivo que sea, diga, bueno, pero eso no cumple con tal o cual regla. Por ejemplo, tú puedes proponer un software como dispositivo médico, pero como no puedes presentar el clearance de la agencia reguladora, entonces siempre puede alguien decir, no, es que quizás el estudio clínico que tú hiciste debería tener una mejor sensibilidad o una mayor especificidad, o es que esto debería estar probado de tal o cual forma. Entonces, eso sí es un desafío, y puede ser incluso un desafío más grande cuando está menos regulado. Y en los lugares donde está un poco más encasillado, como es el caso de Brasil o el caso de Estados Unidos, que por supuesto tiene sus costos respectivos, todavía la parte de inteligencia artificial está bastante inmadura. O sea, recién hace menos de 4 años se aprobaron los primeros software de inteligencia artificial como apoyo al diagnóstico por la FDA de Estados Unidos. O sea, estamos diciendo que es algo que está en pañales, es algo muy, muy nuevo, que sin duda se ha avanzado, pero que en ningún caso está totalmente resuelto por distintas razones, como por ejemplo que un software como dispositivo médico que usa inteligencia artificial es algo vivo, es algo que se van a ir liberando versiones, se va a ir mejorando, a diferencia de un dispositivo físico que es como es, y tú puedes, digamos, esa versión está congelada indefinidamente. Entonces, hay una serie de desafíos asociados a eso, pero diría que se está avanzando, y lo que sí tienen en común todas las regulaciones, ya sea que están totalmente estructuradas o no por las agencias respectivas, es el tema de la validación clínica, y de demostrar con estudios, con todas las consideraciones éticas, digamos, y clínicas que están en la literatura, que, como dije hace un rato, estos sistemas hacen lo que dicen que hacen y tienen los niveles de precisión, los niveles de sensibilidad y especificidad mínimos suficientes para intervenir de la manera que proponen intervenir, que es distinto cuando es un diagnóstico que cuando es un apoyo al diagnóstico, y tiene que ver con el nivel de responsabilidad y con el nivel de intervención de los equipos de salud que complementan estos dispositivos, y también con la etapa en la que están, porque no es lo mismo tomar una decisión respecto a un paciente, por ejemplo, de cáncer, que tiene una visita única y que tú tienes que tomar una decisión totalmente determinante en ese momento, y quizás no lo vas a ver de nuevo, versus algo como lo que estamos nosotros, que es un examen de frecuencia anual, que es un examen de tamizaje y no de diagnóstico, y que por lo tanto el desafío ahí es separar grandes poblaciones y no tomar una decisión específica y spot de una persona una única vez. Perfecto, José. De hecho, es un desafío. La tecnología por lo general viene antes de la regulación y los pioneros van dirigiendo este mercado. Claro, es importante tener empresas serias con inteligencia embarcada para traer resultado. Solo una curiosidad, José. ¿Usted ya está operando en Brasil o tiene interés en operar en Brasil? Operando, sí, tenemos una
iniciativa que hoy día está más a nivel de investigacional. No estamos comercializando todavía, por lo tanto no hemos hecho todo el camino regulatorio, pero sí es algo en lo que estamos hace un par de años trabajando y generando evidencia y generando un tema investigacional de nuestra plataforma DART, y nos interesaría mucho en el mediano plazo estar en Brasil, que es un tremendo mercado, sobre todo comparado con Chile. Muy bien, muchas gracias. Vander, yo sé que está ansioso para contar un poco sus anécdotas, ¿no? De su trayectoria de emprendimiento en Brasil y también haciendo una transformación en el modelo de negocios, ¿no? Quiero o no, usted deja de hacer que el paciente vaya, que vaya al laboratorio a hacer una prueba, que es toda una jornada, ¿no? Yo tengo 2 niños en casa, tengo todo aquel tema de salir pronto a las 6 de la mañana para no hacer cola, etcétera. Entonces es toda una jornada. Recibirlo en nuestra casa, las vacunas de mis hijas, por ejemplo, las recibieron en casa con toda la atención personalizada y todo lo que recibiría en la clínica, pero sin tener que salir en auto, poner allí la silla para niños, poner en el aparcamiento el auto y tal. Bueno, entonces cuéntenos su trayectoria. Claro, hay un profesor mío de pediatría que nos ayuda mucho en Namibia y que dice que cuanto más pequeño el niño, mayor es el trabajo. Esto es una realidad para quienes no tienen hijos. Yo tengo 2 y cuanto más pequeños son, el tamaño del equipaje es mucho más grande. Imagínense salir. Y yo tengo una de 3 meses. Yo acabo de ir al pediatra. Yo vine apurado porque yo estaba en el médico con mi hija. Sí, yo me solidarizo contigo. Bueno, solo haciendo un vínculo con mi última charla. Usted fue muy quirúrgico en el tema de que del emprendimiento en health. Para que Brasil creciera, tendríamos que superar el tema de no tener insiders y profesionales de salud, médicos, odontólogos también bien representados. Así que era clave que profesionales de salud hicieran este shift y empezaran a verse en el campo del emprendimiento. Porque no es que sea una obligación. Tenemos casos de personas que no están licenciadas en medicina, por ejemplo, como Felipe Lorenzo de iClinic, y que fue al área de ingeniería informática, él está licenciado en esta área y es importante tener lo que me gusta reproducir aquí, que escuché de otro emprendedor, que es el Founder Market Fit. Mucho se habla del Product Market Fit, que es del libro de marketing, y poco se habla de eso. Entonces, que es la capacidad, la legitimidad del que piensa en ser emprendedor, pero para un sector que quiere emprender. Bueno, es físico. Los sueños más brillantes del mundo son físicos. Yo nunca ingresaría a un negocio que involucra física y tampoco agro. Yo pisé pocas veces una finca y fue por turismo. Entonces, ¿qué haría yo en el agronegocio, en la agroindustria? Entonces, el emprendedor no siempre logra hacer que todo salga bien. Hay esta legitimidad, el hecho por mirar este insider. Entonces, en cuanto a lo que había dicho antes, es que yo veo el emprendimiento en salud creciendo y es uno de los pilares. Hay más gente del sector que se está convirtiendo en un emprendedor profesional y al hacerlo, también se atrae a fondos cualificados, porque sabemos que el venture capital es como si fuera un abono para el emprendimiento, para que crezca el emprendimiento y empezamos a tener incluso fondos de venture capital que son especializados en salud. Entonces hay el equipo de DNA Capital, que es quizás el fondo con mayor entendimiento sobre salud en ámbito global, con sus oficinas en Río, São Paulo, Brasil, San Francisco, en Estados Unidos.
y empezamos a tener emprendedores más cualificados y en su tesis Health, algunos especializados en Health, y esto sin duda hace que la olla empiece a hervir. Entonces viene la pandemia y pone la luz sobre la salud. Entonces, health tech son las nuevas fintechs, como dicen muchos. Y el tema de que el médico haga este shift, médicos, odontólogos, yo soy, bueno, médico, soy médico, estoy casado con una médica, hermano de médico. Yo puedo decir de mi parte que este tema del pleno trabajo, del pleno empleo de la salud del médico era una barrera para que renunciara a esto y emprendieran. Yo creo mucho en que se dice que para emprender en salud en Brasil, si no se entiende que hay que emprender como un tema de vida o muerte y olvidarse que uno es médico y que puede volver a estar de guardia y ganar su dinero, entonces uno dice, cuando va a emprender dice, yo tengo que hacer que esto resulte para poner comida en la mesa de mi familia, porque si no es así, no podemos poner este servicio de health care en Brasil. Bueno, y el tema regulatorio, cuando se habla de health, pero hay algo que en el mundo de las compañías de tech tenemos que hablar sobre eso y de alguna manera esto tiene que cambiar a lo largo del tiempo porque si no es así, Brasil quedará atrás, que es el apagón de devs, que es los softwares developments, que son los programadores, llamen como quieran. El número de personas que Brasil forma, que habilita para que sean desarrolladores, no llega ni cerca de lo que es necesario. Entonces, cualquiera aquí que nos esté escuchando, que tiene o va a tener una empresa que tiene una base tecnológica, hoy tiene mucha dificultad de lograr buenos desarrolladores y retenerlos, porque se convierte en un juego de robar al otro, ¿no? Entonces, yo envié el otro día un print a un emprendedor y la persona a quien envié me dijo, sí, terminaron, acabaron los desarrolladores en Brasil. Entonces, claro, y cuanto más avanzado sea usted, más desarrolladores va a atraer. Y con el real, nuestro dinero devaluado, tendremos cada vez más empresas pagando en euro y en dólar. ¿Cómo podemos mantenernos en eso? Entonces, hay un desafío para emprender en su conjunto en Brasil, que es el apagón de desarrolladores y tenemos que solucionarlo de alguna manera, porque si no es así, Brasil no podrá tener las startups, las empresas que podría tener, ya sea por el tamaño del mercado, por la capacidad de los emprendedores que podríamos tener en Brasil. Y cuando converso con los fondos globales, sabemos que el emprendedor brasileño tiene altísima calidad para sobrevivir en este entorno, ¿no? Era lo que quería resaltar. Y el fundraising, que como se dijo antes, es el acceder capital es fundamental, es clave, y hay una falta de conocimiento del emprendedor brasileño en el ecosistema de venture capital en Brasil es muy iniciante, digamos así, y hay una falta de conocimiento de la dinámica de fundraising y cómo hacerlo de manera estructurada y entenderla, cuál es el fondo correcto en la etapa en que se encuentra su compañía en el sector que actúa, y muchas veces habrá un inversor que le va a dar una respuesta negativa y no es que no le gustó su compañía, es que el mandato que él tiene hoy no está health, él tiene un cheque pequeño, quiere encontrarle más adelante. Entonces tenemos que entender, los emprendedores brasileños tienen que aprender a navegar mejor en esta dinámica y eso va a ser mejor para todos porque habrá encuentros mejores entre emprendedores. Yo sufrí mucho al inicio en mi primera jornada emprendedora que fue 100% orgánica con un flujo de caja de la compañía y yo tuve que superar todas las barreras del venture capital que existe, pero también tenemos la oportunidad de hablar más de esto porque esto es natural para quienes son del área de ingeniería, administración y economía y nosotros founders de salud tenemos que habilitarnos, buscar conocimiento para disminuir esta asimetría y poder desempeñarnos mejor. Solo resalté aquí algunos puntos que yo pienso que son importantes para quienes quieren emprender en salud y el tema regulatorio siempre va a estar presente.
Muy bien. Realmente este tema aquí en Santa Catarina orgánicamente fue un ambiente de tecnología, de innovación. Y hoy nosotros tenemos más de 5,000 vacantes en el sector. Es una de muchos emprendedores seniors o incluso los iniciantes y la comunidad catarinense está privada, está creando mecanismos para crear desarrolladores, buscar eso en comunidades, en la escuela. Existe un movimiento sólido en la región, buscando calificar, porque para muchas empresas es un tema de desesperación para poder encontrar esas respectivas entregas. Eso genera una reacción en cadena, ¿verdad? Porque si su empresa, si tiene 100 millones de reales, por ejemplo, 60 millones son para contratar gente, para pagar mano de obra. Tenemos más científicos, por más científicos de datos que seamos, vemos eso. Entonces, por otro lado, en Brasil vemos que el tema de la subvención económica es algo que ya no existe prácticamente. Hoy Brasil está prácticamente en lo digital. Pocas health techs están en el hardware, y la dependencia del hardware también es un problema. Por lo tanto, la inversión en tecnología bajó como si fuera un precipicio. Bajan las ideas, pero ¿y dónde está la motivación para emprender? ¿Qué hacer? Es preocupante. Cabe aquí otra discusión muy pobre sobre eso, pues estaríamos hablando de reducción de posibilidades. Perfecto, entonces. ¿Quieres decir algo? No, solo estaba de acuerdo contigo, con un pequeño delay. Y bueno, tal vez un punto que no fue mencionado aquí es que para entrar en healthcare es una industria que además es regulada, es un oligopolio en el país. Entonces, por lo tanto, tenemos laboratorios y entrar en ese tipo de pelea es complicado, es un punto de atención. Entonces, cabría aquí una charla más. Además, los sistemas de gestión que están con la integración y que pueden operacionalizar una larga espera. Muy bien. Me gustaría entonces una vez más agradecerles a todos ustedes. Gracias Artur, José, gracias Vander. Gracias por esta charla tan increíble. No podría ser diferente con estas celebridades que tengo aquí conmigo. Felicitaciones por sus respectivos proyectos, éxitos. Espero encontrarlos en el futuro para hablar de glorias. Espero poder destacar qué tan bueno fue emprender en la salud y qué resultados fueron fantásticos en sus respectivos negocios. Les agradezco una vez más al doctor José, a Rodrigo, a todas las personas del back office, Flavia, etcétera, que hacen que esto ocurra no solo hoy, sino todo el año. Nos vemos en el FIS 2022.